Esta vez he escrito un texto, cosa que rara vez hago, pero no sé por qué me dio por qué. En un caso como este, se supone que uno presenta la nueva edición, mucho más que el primer poemario, supuestamente conocido. Pero tantos decenios después, con la plaqueta agotada o perdida, uno por necesidad termina haciendo las dos cosas. Presenta el poemario y presenta la edición. Además, con alguien tan discreto y tan poco celebrado como fue Pablo Guevara en vida, en cierto modo uno presenta también al poeta, con toda su obra detrás. Vengo pues a comentar también una vida. Yo conocí a Pablo Guevara hacia fines de los años 60, casi junto con su poesía. Él vivía en una casita que le había prestado mi primer suegro, mi suegro de entonces, en un pequeño fundo que tenía en la zona de Villa. Y así lo conocí. Me entregó y me dedicó en 1968 este libro que presentamos aquí. Era un libro feo, no era tan viejo en ese momento, de páginas color beige, entre el beige y el gris, con una tipografía de pata de mosca. No era un libro muy interesante de ver, pero sí muy interesante de leer. Pero de todas maneras, siempre creo que me interesó más la poesía que la persona en Pablo Guevara. Quizá porque entonces mi juventud no me permitió entender del todo a Guevara, porque él era a la vez un excéntrico y una persona mayor. Y esto los jóvenes no lo toleran mucho. La gente mayor debe ser tranquila y predecible, no excéntrica, porque si no son como los padres que le hacen roche a sus hijos. Y así era un poco Pablo Guevara. Y entonces vivía, como dije, refugiado con su familia en la campiña limeña. Pero esa primera resistencia a Guevara se diluyó en poco tiempo, cuando fui entendiendo que él tomaba muy en serio la tarea poética de una forma profesional y existencial, digamos, como yo mismo entonces. Pasa que, claro, la vehemencia de un muchacho parece natural, pero el entusiasmo de un hombre mayor a mí me parecía una cosa extraordinaria. Quiero hacer un paréntesis. Estábamos en otra época, estábamos en una época en la cual solo había poetas jóvenes. Los poetas prácticamente dejaban de escribir a partir de cierta edad y se dedicaban a otras cosas. Cuando uno mira la poesía vanguardista o antes, descubre que la poesía era una cosa muy juvenil. Valdelomar murió a los 31 años. Vallejo nunca vio los 50. Y esas son las vidas. Y en cuanto a las obras, en esa época, cuando yo conozco a Guevara en el 68, creo que casi toda la generación del 50 había dejado de escribir, los que estaban vivos. Entonces la idea de un poeta mayor, en los dos sentidos de la palabra, era no estaba en el ambiente, no flotaba. El primer autor, creo yo, que ha podido desarrollar una obra poética a lo largo de una vida relativamente larga fue Martín Adán. Después han venido los poetas de la generación del 50, ¿no es cierto? Blanca Varela, el propio Romualdo, Sologuren, Eyerson un poco menos, que han desarrollado, después de un hiato muy grande, obras
de la posmadurez, ¿no es cierto? Lo que llaman los estudiosos el estilo tardío, ¿no? Como en las últimas sonatas de Beethoven, un poco. El mundo en el cual yo conocí a Guevara era muy anterior a eso. Y entonces Guevara empezaba a ser un hombre extraño, un hombre mayor con un impulso juvenil. Y si la salud no lo hubiera traicionado, seguramente hubiera sido uno de estos casos de gente que escribe más allá de los 80, una obra cada vez más interesante. Por esa misma frescura, sus poemas del primer libro, escritos entre 10 y 15 años antes de nuestro encuentro, sí se me hicieron asequibles desde el comienzo. Guevara no, pero los poemas definitivamente sí. Eran en cierto modo lo que yo quería hacer, lo que yo hubiera querido poder hacer entonces. Una poesía fresca, de versos desafiantes, firmemente anclada en referencias culturales, es decir, una poesía de los años 60 en el Perú. Así, desde mi primera lectura del Retorno a la criatura, sentí una afinidad psiconeurótica con la obra de Pablo Guevara. Ahora que miro la cocina del oficio a la distancia, los nuestros eran en realidad estilos distintos. Él corregía sus poemas hasta el infinito. No solo los corregía, los reescribía una y otra vez con plumones delgados de distintos colores que iba amontonando en rumas, ¿no es cierto?, armando una suerte de obra paralela de borradores acumulados. Y para quienes sabíamos esto, que lo visitábamos en su casa, para nosotros la versión publicada nunca fue realmente una versión final, sino una especie de concesión al público, nada más. O solo podía ser final realmente hasta nuevo aviso. En esto, el otro que tenía el mismo oficio de la corrección interminable era Francisco Bendezú, otro buenísimo poeta que corregía y corregía y corregía de una manera compulsiva, pero que tenía además un prurito adicional, y es que cuando a alguien le caía realmente bien, le regalaba la ruma de todas las correcciones de un mismo poema para que se la lleve a su casa. Cuando nos conocimos, Guevara ya había ganado un premio nacional de poesía, consagración definitiva en esos tiempos. No había nada que discutir con un premio de poesía en el bolsillo. Hoy miro el libro publicado por Vivir sin enterarse y tengo conmigo ya no esa primera lectura, sino la lectura más reciente que acabo de hacer para esta reunión nuestra de retorno y de todo el resto de la obra para la presentación. Y me reencuentro con lo que hoy se considera pues un libro breve, pulcro, donde son obvios el tiempo y la atención dedicados a cada poema. Además, el libro es denso y está cargado de experiencia sublimada. El nivel de los textos es parejo, solo los temas hacen la diferencia. Y en este tipo de casos, cuando los poemas se parecen, son parejos, un lector suele orientarse estableciendo un poema favorito, que es la mejor forma la mejor brújula, ¿no es cierto? Porque el retorno es homogéneo en el estilo, pero los poemas son independientes, no están adocenados, no ha habido la obsesión por la unidad que a veces le da a los poetas jóvenes. No, cada poema puede respirar por su cuenta, lo cual es también algo meritorio en un primer libro. Su poema más célebre y antologado es Mi padre un zapatero, que viene de aquí.
Es un obituario formidable para su padre, pero aunque me lo sé de memoria, extrañamente no es mi poema favorito. De retorno, siempre me ha interesado mucho más el poema Siglos, quizás por una coincidencia de intereses literarios. Y se los voy a leer porque es cortito, a pesar de su nombre. Siglos, aquel que prendió fuego a los henares, templos, canales y palacios, que pretendió celebridad indeleble con los versos de Homero entre las ruinas, pudo ser justo en algún gesto profundo. Quizás odió la desolada vanidad de sus terrazas, prostíbulos y villas. Ansiaba el mar intenso y la gaviota arriba, tal vez la paz como esos huesos calcinándose hermosos junto al Tíber. ¿Por qué digo coincidencia de intereses literarios? Porque yo he entendido este poema como un discretísimo comentario a la obra y la persona de Ezra Pound, que en el momento de escribir eso estaba todavía vivo y confinado a una clínica psiquiátrica por colaboracionista con el fascismo italiano. Guevara pasa por alto la ideología y rescata la técnica y la peripecia poética en la obra del estadounidense. A partir de esto, define un tono y un estilo para sí mismo. Pound estará presente a todo lo largo de la obra de Guevara. Y así, este breve poema que me gusta funciona como una poética duradera, la misma que además va a influir en los poetas que lo apreciamos. Aunque debo decir que me demoró mucho descubrir que estaba siguiendo también a Pablo en algunos de mis experimentos poéticos. En esta época en que el plagio está de moda, ese seguir a Pablo, estoy seguro que tenía un nombre en ese momento. ¿Es su primer poemario su mejor poemario? Definitivamente no. Sin duda es importante y ganó un premio nacional, como ya dije, cuando eso era consagratorio. Pero ahora, en el 2014, la plaqueta es una lectura gozosa y agradable, pero es importante para mí, porque decididamente invita a la lectura de, o por lo menos a la curiosidad por, los siguientes libros. Cada uno de ellos contrapuesto respecto del libro anterior. De todos estos libros que aparecen para desafiar y burlarse del libro que acaba de ser publicado por el mismo poeta, La Coalición, el penúltimo, en 5 tomos, es la aparición más sorprendente. Pero los demás también son planteamientos fuertes, que desarrollan su poética inicial a formidables niveles. Los habitantes, Crónica contra los bribones, Hotel del Cusco y otras provincias del Perú, la mencionada Coalición y Hospital tienen una relación de continuidad, traslapo y mutua negación con este primer libro. Todos se remiten de alguna manera al primer libro, de la misma manera en que un psicoanálisis, por largo que sea, siempre termina siendo un comentario a la primera sesión, y a veces poco más. Lo que más me gusta de Guevara es su talento para el gran verso expansivo y hasta explosivo. Son versos relámpago, en efecto, los que más me atraen. Les doy un puñado de ejemplos buenos, creo yo. En este primer libro dice: no ven libres mis ojos, pero mis ojos ven.
El propio título de un pueblo de los habitantes, cuando dice los burgueses son bestias, es también una pequeña explosión. O este verso de su libro sobre el Cusco, cuando dice: detén tus pasos, ombligo de los deseos, me impacta. O este título dedicado a quien fue mi profesor de psicología y amigo suyo, el profesor Robles, dice: Diógenes, pero un auto lo embiste. No solo lo embiste, en la vida real lo mató. No nos privemos entonces de hablar aquí sobre el otro Guevara, el Pablo post-retorno, el poeta marginal y de culto para los jóvenes poetas de los años 70. Tenía algunas grandes ideas sobre poesía y sobre todo tenía un gusto certero, muy importante además a medida que uno va creciendo en la poesía. Además, de entre quienes he conocido personalmente, es de los que más hizo durar el valioso entusiasmo recogido de una experiencia juvenil en el extranjero. Aprovechó su paso por Europa de una manera como ustedes no se imaginan. Por momentos sentí que su refugio en la campiña, porque después de Villa se mudó a Pachacamac, era una manera sutil de no regresar del todo al Perú. La obra de Guevara procede a saltos arriesgados, incluso a grandes saltos al filo del abismo, y de ahí en parte proviene su capacidad de sorprender. Los cambios de un libro al otro son drásticos. Este primer poemario que presentamos hoy, por ejemplo, es introspectivo, sin atreverse a ser romántico. Los habitantes, el segundo, en cambio, es intensamente descriptivo, casi realista. Por momentos parece un libro de Arturo Corcuera. Está la lagartija, el sapo, la ranita, yo qué sé. En Crónicas contra los burgueses, Guevara, el tercer libro, Guevara ya ha roto con la disciplina lírica purista, tributaria un poco de Juan Ramón Jiménez, y ya estamos allí ante la aparición de una primera persona poética pública. El poeta casado pocos años antes en Dinamarca, que se defiende frente a la hostilidad del mundo, que son los bribones del título, claro, escribiendo su propio y gozoso epitalamio. Una nota a pie de página: imposible no pensar, ante la presencia de Juan Ramón Jiménez en los poemas, en el título de Juan Ramón Jiménez en su diario de un poeta recién casado. Claro, me acabo de dar cuenta ahorita. Ya después una poesía, la de Crónicas contra los bribones, que busca desbordarse a sí misma, y a partir de ahí toda la poesía de Guevara va a buscar desbordarse a sí misma. Luego, Hotel del Cusco va a marcar el ingreso triunfal del poeta Guevara a su propia modernidad verbal. Hasta ese momento Guevara no había sido un poeta verbalmente moderno, había sido estilísticamente arriesgado, ¿no es cierto?, pero no verbalmente moderno. No trabajaba con un equipo de palabras, una gramática que estuviera en la cresta de alguna ola. Es como Hotel del Cusco: detén tus pasos, ombligo de los deseos. Es una alusión al Cusco, por supuesto, ¿no es cierto?, en que esto sucede. Y esto él lo venía atisbando y preparando desde los años 50. Mi sensación es que todos esos lápices de colores y esas correcciones es porque no se atrevía a dar ese paso poético en la cocina del oficio. Pero luego viene Colisión, que es realmente un libro formidable. Es su quinto libro. Es publicado después de 30 años de silencio editorial, mucho tiempo. Y es un experimento con los alcances de esa modernidad desborde que él se había construido a pulso durante ese largo tiempo.
durante esa larga secuencia de borradores secretos. Tratemos de imaginar los borradores de Guevara para 5 tomos independientes largos de 200 páginas cada uno de poesía. Si la realidad, es decir, la vida, la sociedad, se le había ido volviendo difícil a Guevara como poeta y como cineasta, a partir de un momento ya esa realidad parece haberse devuelto incluso un naufragio titánico en su percepción, en el que solo se estaba salvando la poesía. Todo este libro está escrito en el tono profético coloquial peruano, como lo llamé en una reseña del 99, y creo que la idea se sostiene. Y por último están los espléndidos poemas de Hospital, el 6º libro, de los mejores ejemplos de estilo tardío en la poesía peruana. Un libro póstumo, ciertamente, en su publicación. Comenzó tenuemente pauteando, como en el poema que les he leído, y cada vez se fue haciendo más pauteando. Comienza con siglos, pero después le hace guiños formales al Niglior Fabro gringo en varias partes del mismo libro. Y como dije, ya desde entonces, ojo que sus primeros poemas están fechados 1952, fue mucho más un poeta de los años 60 que de los 50 en la sensibilidad, en la temática y en la forma. Las 3 cosas, sensibilidad, temática y forma, aparecen en su expresión madura con Hotel del Cusco, donde Guevara llega a incluir una traducción no atribuida de un célebre pasaje del canto 14 de Pound sobre la usura. Ya antes Guevara había llamado cantos a los poemas de la primera sección de Los Habitantes, pero en realidad Colisiones es su verdadero libro de cantos, porque es proliferante, laberíntico, desigual, incomprensible por momentos y voluntariamente excesivo. De Pound le vino a Guevara esa actitud militante de poeta acosado por una conspiración del mal. También le vino el gusto por citar de la antigüedad, como si esto fuera un timbre de lo contemporáneo. La obra reunida, que ya vendrá seguramente, a pesar de estos 5 tomos, es breve, pero rica en experiencias poéticas. Sin duda es una obra que precisa ser reeditada y sobre todo relanzada hacia un nuevo público juvenil. Pues si bien los libros casi no se vendieron, sospecho que casi todos han desaparecido. Es el tipo de obra desordenada, intensamente trufada de lampos de real excelencia, a la que le convendría un antólogo severo para aproximarla a su público, que la está esperando sin saberlo. Quizá ese es el guacho que se podría jugar la editorial Vivir sin enterarse, a la que felicito ciertamente por esta revisión. Muchas gracias.